en México tras el reencuentro, digamos, en los factores políticos. Ministro, bienvenido nuevamente a Globovisión, tiempo sin encontrarnos por aquí, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Para mí un gusto estar de nuevo por aquí, saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de Globovisión, algunos muy antiguos como un camarógrafo que me encontré ahí en la puerta, y al pueblo venezolano también. Desde aquí nuestro saludo para todas y todos. ¿Qué hay que decirle al país después de este avance, digamos, en el diálogo en México? Bueno, yo creo que por lo pronto hay razones para dejar espacio a las posibilidades de que se pueda seguir avanzando. Todo diálogo es positivo, todo diálogo, por ser contrario a la confrontación violenta, tiene aspectos que merecen ser destacados, y nosotros en este caso el diálogo que se sostiene entre la delegación del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, que dirige el diputado presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez Gómez, y de la cual yo entre otros formamos parte, tenemos optimismo en cuanto a las conversaciones que se han dado con la delegación de la llamada Plataforma Unitaria, como se identifica en la Mesa de México. Ahora, por supuesto, está todo el país esperando que esos acuerdos parciales que se han suscrito puedan materializarse concretamente en soluciones a problemas cotidianos que tiene el pueblo venezolano. Y urgentes. Cotidianos y urgentes, que se han hecho cotidianos desgraciadamente por las medidas coercitivas unilaterales que se han impuesto a nuestro país. Medidas coercitivas unilaterales, recordemos que las solicitaron, entre otros actores, una parte de los partidos que están allí en lo que se llama Plataforma Unitaria, y que ahora, enhorabuena, parecieran estar dispuestos a dejar que el país pueda tener acceso a esos recursos que están congelados, que están secuestrados y que le pertenecen al pueblo de Venezuela para atender sus necesidades. De manera clara, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros ha priorizado en sectores como el que tiene que ver con la salud, en sectores como la educación, en el tema eléctrico y también en el tema del agua. Y esto ahora falta, por supuesto, que ellos liberen los recursos que están congelados, los recursos que están secuestrados, para ser usados en forma específica en los planes y proyectos que el gobierno del presidente Maduro ha definido y que se han conversado, que se han dialogado con este sector de la oposición de la llamada Plataforma Unitaria. Para precisar, el tema de los recursos y la ejecución de eso, creo que son 3.000 millones de dólares, si no estoy fuera. En principio 3.000 millones y luego se adicionarían ya preacordados, digamos, unos 250 millones de dólares más que irían específicamente para la atención de los temas de agua de la población. Y bueno, por supuesto, esto no es la totalidad de los recursos que están secuestrados, que están congelados. Gesto, digamos, es una parte incluso pequeña, digamos, de todo lo que a Venezuela se le tiene secuestrado en el congelamiento y con las sanciones que se nos han impuesto en el sistema financiero internacional y por distintas vías, ¿no? Ahora, se abre con 3.250, es un buen monto para abrir. Repito, nuestra expectativa ahora es que ellos cumplan con liberar esos recursos, porque esos recursos están secuestrados, como lo sabe el país, porque lo pidió una parte de la oposición y en este caso de esos partidos que están en la Plataforma Unitaria. ¿Cómo se acordó la ejecución de esos recursos y por qué no los va a administrar directamente el Ejecutivo venezolano, sino a través de Naciones Unidas? Para explicarlo y cómo va a ser esa contraloría de esos recursos para que vayan directamente donde tienen que ir. Sí, hay un mecanismo que implica la creación de un fideicomiso y Naciones Unidas ha tenido las coordinaciones con la comisión específica que ha estado discutiendo estos temas. La idea ahora, repito, es que esos fondos fluyan hacia ese fideicomiso y que desde ese fideicomiso, con la orientación que se ha acordado y que ha dirigido el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, vayan específicamente a las escuelas que se han definido, a los hospitales que se han definido, que sirvan para reactivar la generación de los kilovatios que también se han definido. Todo eso está muy claro allí. Nuestra esperanza y nuestras expectativas es que liberen ahora los recursos que están congelados, que están secuestrados por las sanciones que se le han impuesto a Venezuela. Naciones Unidas, como multilateral, tiene oficinas específicas y el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros trabaja con Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene aquí una instancia mediadora, coordinador residente, Gianluca Rampolla, que también se mantiene en contacto permanente con las autoridades del único gobierno que existe en la República Bolivariana de Venezuela, que son los ministros y ministras del presidente Maduro, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez Gómez, y en este caso con la parte de la
comisión, de la delegación del gobierno de Venezuela, que ha tenido a su cargo interactuar con los representantes de la plataforma unitaria con los cuales se ha discutido este tema. La representante Claudia Niken, por ejemplo, es una de ellas. Entiendo que Enrique también es otro, y con todo este grupo que ellos han definido, nosotros lo hemos validado ahora en nuestra visita reciente a México, y el país espera que ahora liberen los recursos. Los laxos, ministro, ¿en cuánto tiempo vamos a comenzar a ver esos proyectos ejecutarse? ¿Qué dice el acuerdo? Todo esto depende de que los recursos sean liberados. Hay comisiones que tienen que trabajar ahora en decirle a las agencias de Estados Unidos y Norteamérica que han congelado los recursos a solicitud de ellos, que hay acuerdos y que los recursos pueden ser liberados porque van a ser usados en proyectos específicos que están claramente definidos. El tiempo para nosotros mañana es tarde. Nosotros quisiéramos que los recursos estuvieran liberados de inmediato. Es más, lo normal sería que esos recursos nunca hayan sido bloqueados. Lo normal sería que Venezuela pudiera tener acceso a los mercados financieros y al sistema financiero internacional en forma normal, como tienen derecho todos los países del Concierto de Naciones del Mundo. Pero como eso no ocurre porque a Venezuela se le ha castigado injustamente, a Venezuela se le ha impuesto unas sanciones criminales, crueles, contra el pueblo venezolano en su totalidad, no solamente como se pretendió intentar hacer ver al principio, que era contra algunos dirigentes del sector del gobierno revolucionario. No, las sanciones ya se sabe que son contra todas y contra todos, incluso contra los que no respaldan o sienten o piensan como pensamos los que respaldamos al presidente Nicolás Maduro Moro. Entonces, para allá quisiéramos que fuera eso, para allá quisiéramos que no se repitieran más bloqueos, que no se repitieran más sanciones, que pudiéramos tener formas de comercializar nuestros bienes y productos y de adquirir también los que necesitemos adquirir. Eso no ocurre en la actualidad y eso es la situación principal que nosotros entendemos debe propenderse a normalizar, a regularizar, porque nuestro país no merece ser más castigado de lo que ya ha sido. ¿Cuáles otros aspectos contempla el acuerdo? Por ejemplo, el tema de la liberación de detenidos por razones políticas, presos políticos, políticos presos, como los queramos llamar, está previsto en esta Navidad, que casi siempre ha sido también en otros momentos un gesto por parte de las autoridades a las familias de las personas que están detenidas. Estos diálogos no tienen temas tabú. En estos diálogos el presidente Maduro, que es un campeón del diálogo, nos ha autorizado ampliamente para abordar cualquier tipo de asuntos o de temáticas que se planteen sobre la mesa. Por lo tanto, esos debates y esas discusiones no han estado exentos de las conversaciones que se adelantan en México. Sin embargo, bueno, ahora entendemos que hay prioridades destacadas que tiene el pueblo venezolano, necesidades urgentes que hay que atender al pueblo venezolano, y en medio de esas necesidades urgentes se ha definido estos sectores. Como la y los demás de temas, Alex Saab, por ejemplo. Los demás temas, el diplomático Alex Saab es un delegado del gobierno que fue 2 veces secuestrado en Sudáfrica y luego secuestrado para ser trasladado a Estados Unidos. Nosotros seguimos alzando nuestras voces para que se respete el derecho de este diplomático venezolano y se respete también su condición de delegado ante la mesa de diálogo en México. ¿Y se ha avanzado en ese tema? Nosotros tenemos conversaciones sobre todos los temas, como ya te he dicho, y hay unas que van más rápido y hay otras que van un poco menos rápido, pero todas están siendo consideradas y todas se valoran. Ahora, la prioridad que se definió en acuerdo mutuo entre las partes es atender los problemas sociales graves y urgentes que tiene el pueblo venezolano, entre otros los relacionados con educación, con salud y con energía eléctrica. Esas son las esencias de la población. Sí. En días recientes también Estados Unidos notificaba por un lado y el gobierno venezolano confirmaba la liberación de 2 jóvenes venezolanos. La prensa especulaba y en algunos casos confirmaron algunos medios que se trataba de los sobrinos de la primera dama del país. ¿Se trata de ellos específicamente, ministro? Sí, hoy el país sabe que hay 2 personas que también aquí en Venezuela se dieron unos procesos y hay conversaciones desde que comenzaron a darse destellos de sensatez en el manejo de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y se empezó a poner los pies sobre la tierra y a reconocer que en Venezuela no hay sino un solo presidente, que en Venezuela no hay sino un solo gobierno y que ese gobierno y ese presidente es Nicolás Maduro Moros y lo dirige el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Cuando comenzaron a enviar sus delegados del Departamento de Estado, comenzaron a darse también diálogos directos entre el gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que obviamente han comenzado a dar también algún tipo de provecho, algún tipo de fruto. También eso se expresa en los contratos que ya se han firmado con la empresa norteamericana Chevron, que fue sacada de Venezuela o puesta en condiciones incómodas en Venezuela, no por Venezuela,
sino por el propio gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, que también a Chevron, que no es chavista, ni respalda, digamos, como política la revolución, pues sufrió las consecuencias de no poder generar las riquezas que como compañía generaba cuando estaba en asociación trabajando libremente aquí en Venezuela, y que ahora pareciera comenzar a recuperar la normalidad con estas licencias que se han otorgado. Pero lo normal no es que haya licencia, lo normal es que haya libertad de las empresas norteamericanas y europeas o de cualquier parte del mundo para que puedan tratar y negociar y hacer negocios con Venezuela como lo harían en cualquier otro país del pero planeta. Venezuela ha vivido situaciones extraordinarias en los últimos años, y me refiero por lo atípico. ¿Qué más podría venir en el tema petrolero particularmente en los próximos meses a partir del diálogo? Y si está previsto que se vuelvan a reunir en lo que queda de año. No hay una fecha fijada, determinada para hacer una nueva reunión. Y todas las fechas son buenas para reunirse. Y cuando se trata de diálogo y cuando tenemos un presidente ganado para dialogar de forma permanente con todos los sectores de la oposición, no solamente con el que está en México, que representa la llamada plataforma unitaria, sino que con todos. Ahí vimos hace pocos días que se reunió con la llamada oposición democrática, los que tienen representantes en alcaldías, en gobernaciones, incluso bancadas parlamentarias y en consejos legislativos, como tu anterior invitado. Con todos los sectores el presidente se reúne y con todos los sectores el presidente dialoga. Y cuando nos delegan, delegamos, y nosotros en el ejercicio de esa delegación dialogamos en su nombre también. Así que estos diálogos son permanentes, aunque no tengan una fecha, siempre están desarrollándose. Hay diálogos bilaterales, hay diálogos públicos y hay diálogos privados, y todo esto pasa, digamos que con la orientación de nuestra parte del presidente Maduro para alcanzar condiciones adecuadas que le permitan al país recuperar la normalidad, que le permitan al país, como lo ha dicho el presidente Maduro, tener elecciones libres de bloqueo, libres de sanciones, libres de persecuciones, porque no es cierto que se vaya a una elección presidencial libre si tienes una condena que pesa sobre tu cabeza, a la cual se le ha puesto incluso precio, valor, y además tienes a un país que está siendo sometido, que está siendo castigado con todas las limitaciones que imponen las sanciones que pide esa parte de la oposición de la llamada plataforma unitaria. ¿Cómo estamos siendo vistos desde el resto del mundo, diputado, entendiendo, digamos, las dificultades que ha tenido que atravesar la administración Maduro en los últimos años en cuanto a reconocimiento, etcétera, el tema del interinato que surgió